Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Qué hermoso es el Señor. Qué hermosa es su palabra. Es una palabra que nos alimenta todos los días. Es importante que todo cristiano entienda que si no lee la Biblia, jamás conocerá al Dios de la Biblia. Y la gente tiende a tener muchos dioses sin darse cuenta. Y tendemos a fabricar un Dios diferente al que nos dice las Escrituras. Pero la Biblia nos enseña al verdadero Dios. ¿Cuántos creen eso? La Biblia nos enseña el verdadero Dios. Y para manera de resumen, hemos estudiado el libro de Génesis desde el momento en que Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y este hombre le promete una generación grande, una generación que era imposible contar. Dios le dijo a Abraham que si él podía contar las estrellas, él podía contar esta generación que él le iba a dar. ¿Y ustedes creen que Abraham pudo contar las estrellas? Abraham no pudo contar las estrellas y Dios le dijo: si tú puedes contar la arena donde estás pisando, cada grano de arena, entonces podrás contar tu descendencia. Y Abraham dijo: no puedo contarlo. Entonces Dios le dijo: tampoco tu descendencia la podrás contar. Maravilloso es la palabra del Señor cuando nosotros entendemos la Biblia, porque cuando Dios nos revela todo lo que hizo en el pueblo de Israel, la Biblia nos dice que Dios permitió hacer censo en algunas oportunidades por mandato de Él, y en otras oportunidades el hombre decidió censar sin mandato de Dios, lo cual trajo consecuencia. El asunto de todo esto es que cuando Dios censa al pueblo, Dios da una cantidad exacta de lo que había en el pueblo, sin contar mujeres y niños. Entonces mi pregunta es: si ellos se podían contar, ¿era la descendencia que Dios le estaba diciendo a Abraham? No era la descendencia que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y eso tal vez no lo entiendes en ese momento si estuvieras viviendo en esa época, sino que lo entiendes en esta época, cuando millones y millones de personas empiezan a creer en Dios, empiezan a creer en la fe que creyó Abraham.
y son contados como hijos de Abraham. Entonces esa generación sí es imposible contarla. Porque en muchos lugares hay hijos de Dios que estadísticamente no están nombrados. Hay muchos lugares rurales que usted ni yo conocemos, donde gente se ha convertido a Dios y no son contados en las estadísticas. ¿Sabe por qué? Porque esa generación de millones y millones de personas era lo que Dios le estaba diciendo: de tu descendencia millones y millones de personas vendrán. Estaba hablando de un nivel mucho mayor al físico, estaba hablando de un nivel espiritual. Y así tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos y una hija que se transformaron en las tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob, llamado José, Dios le puso en el corazón a Jacob de decirle a su hijo José: tus 2 primeros hijos no son tuyos, son míos. Por tanto, tú me los entregas. Y antes de morir Jacob ora por estos muchachos, Efraín y Manasés, y les declara una palabra que es impresionante. Ya eso lo vimos, pero qué hermoso es la palabra que le declara, donde a través de esa palabra todas esas personas que vienen de Efraín, que vienen de esas tribus, ahí forman parte muchas otras personas de las cuales nacieron el evangelio hacia los gentiles. Entonces fueron adoptados Efraín y Manasés, no siendo hijos directos de Jacob, sino hijos de José. Y de la misma forma, Romanos nos dice que nosotros fuimos adoptados, injertados en el gran olivo, dando referencia a esa profecía. Tampoco se hubiera sabido en ese momento si hoy en día no lo estuviésemos viviendo. Porque la Biblia es perfecta, no se contradice. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Vale la pena escudriñarla, vale la pena leerla. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés después de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y Dios prepara a un hombre llamado Moisés para que rescate a este pueblo. Lo rescata, lo lleva por el desierto, y solo a unas semanas de estar de la tierra prometida, el pueblo dice: no quiero entrar. ¿Cómo dijo el pueblo? No quiero entrar. Allá hay gigantes, allá hay gente mala, nos van a matar, somos langostas al lado de ellos. Y Dios le decía: vayan porque yo les daré la tierra. Ni a palo voy. Allá están los hijos de Aná, gente que mide más de 3 metros. Nada más con la mano tenemos. Ahí no tenemos vida, ni que levantemos 5 espadas al mismo tiempo. Y Dios le decía: yo soy el que te voy a dar la victoria. Pero Dios dijo: tranquilo, Moisés, estoy tan molesto que voy a erradicar esta población. Moisés intercedió: Señor, no lo hagas. No vayan a decir las naciones extranjeras que en verdad los sacaste para matarlos a todos. Y entonces Dios le dijo a Moisés: está bien, Moisés, dile a ellos que ellos no van a ver la tierra, ni van a entrar tampoco, que van a entrar sus generaciones, pero ellos no. Así que Dios hizo pasar 38 años exactamente, dice la Biblia. 38 años exactamente estaban muriendo el último hombre de guerra. 2 años después, para cumplir los 40 años, estaba muriendo la generación, las últimas generaciones de mujeres que procedieron de esa incredulidad. Y solamente entraron los hijos de ellos. Los hijos de ellos fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió que iba a fluir leche y miel. Dios cumplió su palabra. Por la incredulidad de ellos no entraron. Y estando este pueblo en el monte de Sinaí, Dios utiliza a Moisés para darle las leyes, los 10 mandamientos y una cantidad de normativas.
Pero Dios le dice a Moisés, le dice: voy a preparar tu corazón y el corazón de otras personas para que me hagan un santuario. Ese santuario es lo que se llama tabernáculo, que es tienda. El significado es tienda, y por eso cuando el pueblo de Israel celebra lo que es la fiesta de los tabernáculos, en esa semana el pueblo de Israel deja de vivir en viviendas y empieza a vivir en carpas por una semana. Y todavía están cumpliendo esas fiestas. Todavía hay gente devota que cumple estas cosas. Pero a través de todas estas fiestas nosotros vemos que también hay profecías para nosotros, y que nosotros también vamos a participar de la fiesta de los tabernáculos. ¿En dónde? ¿En el cielo? No. En el milenio. 1000 años reinando con Cristo Jesús, donde dice la Biblia que nos trasladaremos a ese lugar donde Él escogió, Jerusalén, para que nosotros podamos celebrar la fiesta de los tabernáculos. El libro de Zacarías, libro de Isaías. Entonces, 1000 años en que no vamos a ver una muerte si hemos sido en verdad redimidos, rescatados. Si nos fuimos con Él, nuestros cuerpos serán transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos disfrutando con Jesús las bodas del Cordero. Pero que posteriormente a ese disfrute, dice la Biblia que miles de personas venían con Cristo en su segunda venida, personas que Él había raptado. No estaba hablando de las personas que se quedaron, sino las personas que fueron raptadas y sus cuerpos fueron transformados y vinieron a reinar con Él, junto con personas que se arrepintieron en la gran tribulación. Entonces mira lo maravilloso que es que Dios te permita hasta en la gran tribulación que tengas la oportunidad de arrepentirte. De arrepentirte. Y dicen que Dios es malo. Dicen que Dios permite las guerras y permite todas estas cosas. Y saben que todo es consecuencia del pecado del hombre. Entonces Dios le dice que haga ese tabernáculo, le da directrices, le dice las partes que debe tener un tabernáculo, y le dice: eso es lo que van a hacer. La gente tal vez no entendía. Hoy entendemos que el tabernáculo tiene un significado hermoso para nosotros. ¿Cuántos estuvieron en la clase de los tabernáculos? Del tabernáculo. Hermoso. Vimos cada parte del tabernáculo, cómo nos habla. Y luego estudiamos las vestiduras sacerdotales y vimos cómo una vestidura puede tener un significado para mí. ¿No le parece grandioso eso? Todo en la Biblia tiene un significado. Y hoy estamos en ese tema. Después de las vestiduras, vimos cómo Dios consagró a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 30, en el versículo 22. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva suní. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado.
Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Si hemos hablado tantas cosas que tienen un significado para nosotros, pregunto, ¿será que esto que está hablando de este aceite tendrá un significado para nosotros también? ¿Tendrá Dios que decirnos algo a través de esto? Porque de repente lo lees y tú dices: ¿para qué me importa leer eso que fue del pasado? Pero Dios tiene un significado con cada palabra y cada cosa. Y lo hermoso de esto es que dos maneras de consagrar y de santificar el tabernáculo y los sacerdotes había. Las dos tenían que ser cumplidas por el pueblo, por los líderes, por los levitas. La primera era la expiación. Tenían que matar un animal, y ese animal, la sangre debería ser rociada. Cuando santificaron el tabernáculo, mataron unos becerros y con la sangre santificaron y rociaron todos los utensilios y todas las cosas que había en el tabernáculo. Pero Dios le dijo algo más, que además de la expiación, además de ese sacrificio, Dios le dijo algo más. Además de eso, vas a hacer un aceite de esta manera. Y este aceite le vas a llamar el aceite de la unción. Este aceite es santo. ¿Cómo es el aceite? No vas a tratar de imitarlo, no, te estoy dando las directrices para que lo hagas. Si a alguien se le ocurre a imitar esta, ay no, que con uva se huele mejor, que con estas flores como que el olor es más grato, ay, esa persona será erradicada completamente del pueblo. Te estoy dando las directrices exactas. Así vas a hacer el aceite, y con este aceite vas a ungir el tabernáculo, los utensilios, y con este aceite también vas a ungir a Aarón y a sus hijos, porque quiero que los consagres. Vimos la palabra consagración, ¿verdad? La semana pasada. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Y dijimos algo precioso de la consagración, de uno de sus tantos significados, en el cual me enfoqué porque me pareció tan maravilloso este significado de consagrar. Porque no solamente consagrar es apartar, santificar, reservar, sino que la palabra consagrar significa estoy pleno, estoy lleno, estoy, otra vez, estoy. Y Abinadab me dijo, no se nos va a olvidar, porque lo repetimos en cada frase, ¿sí o no? Y dijimos, ¿por qué la gente entonces no tiene que tener temor a la consagración? Porque en Cristo Jesús estás pleno. Y la gente le teme a consagrarse. Ay, que me voy a perder tantas cosas que son tan atraíbles en el mundo. Y te vuelvo a decir la palabra: si te consagras, no necesitas estas cosas, porque en mí, en Cristo, tú estás completo. No necesitas nada. Y vimos cómo el Nuevo Testamento está con estos versículos también, cabal, completo, que somos en Cristo Jesús. Estudiamos cada uno de estos versículos, los leímos, y como en el Señor Jesús estamos completos. No hay excusa para que tú digas, es que yo necesito de esto como que para sentirme bien. He escuchado personas diciendo, yo sé que hay que ser cristiano y todo lo demás, pero es que yo necesito de esto, sin esto como que no estoy bien, no estoy completo. Es una falsedad, porque en Cristo tú estás completo, no necesitas de más nada. Él es todo para ti. Todo. Y hablamos de ejemplos sencillos, como lo es que nos aferramos a una esposa y nos aferramos a hijos, diciendo, los hijos míos son todo para mí. Negativo, tus hijos no son todo para ti.
Mi esposa, si no tengo esposa, ay, estoy incompleto. Negativo. Si no tienes esposa es mentira, porque Pablo mismo lo dijo y lo repitió. ¿Quién te dijo que si no tienes esposa no estás completo? En Cristo Jesús estás completo. Que la esposa es una bendición para tu vida, amén. Que tener un esposo es una bendición, sí, pero no puedes decir que sin él no puedes vivir. Eso es mentira. En Cristo Jesús estás completo. Estás pleno, estás lleno. Dice que si la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús y Él habita en vuestros corazones, entonces ustedes están plenos, completos. Lo leímos. Y si la Biblia dice que yo estoy completo en Cristo Jesús, yo estoy completo en Cristo Jesús. ¿Necesitas dinero para estar completo? Mentira. Te lo enseñó la sociedad, que necesitas dinero y trabajar para poder ser alguien, ser exitoso. El éxito jamás se mide por las ganancias que tenga. Qué hermoso que Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús, si le aparece un hermano, un hermano de una familia, se le aparece a Jesús y le dice: Señor, reprenda a mi hermano porque no quiere compartir la herencia conmigo. Y Jesús le dijo: yo no he venido a eso. Pero le dio la respuesta y le dijo: cuidaos de la avaricia, porque el éxito de las personas no consiste en los bienes que posee. Le dio la respuesta, sí o no. No le dijo: hey, un momentito, hey, fulanito, compartí la herencia con él. No seas tan malo, chicos, deja de ser tan egoísta. No le dijo nada de eso. No se puso a discutir con ellos. Simplemente le dio un principio: cuidaos de la avaricia. El éxito de tu vida no consiste en los bienes que posees. ¿Y qué te enseña el mundo? Que el éxito es tener dinero, profesión, lleno de cosas, de placeres, carros. Ay, él sí es exitoso. Mentira. Puede tener mucho dinero, pero no es exitoso, porque la Biblia me dice que eso no es éxito. Éxito es tenerlo a Él en tu corazón. Eso sí es éxito. Una vida plena, llena de prosperidad interior. Y entonces el apóstol dice: mira, cuando saluda a sus hermanos, le dice: oye, yo quiero que tú tengas salud y que prosperes así como prospera. Es decir, el apóstol le dijo: mira, que tu prosperidad externa dependa de lo que prosperas en tu interior. Y no es al revés. No es: tengo prosperidad externa, me siento bien. No, eso no es, ese es el concepto del mundo. El concepto de Dios es: sé próspero internamente, que lo demás viene por añadidura. Esa es la bendición de Dios. Y Dios le da una directriz acá, además del sacrificio de expiación, y le dice: este es el aceite, de allí no se sale nadie. Así van a ser todos ustedes. Todos los levitas se van a consagrar con ese aceite. Aarón y sus hijos, y los hijos de Aarón, las generaciones que venían, tenían que consagrarse por todas las generaciones con el aceite de la unción. Entonces, ¿qué me enseña a mí ese aceite? En primer lugar, el aceite era usado para varias cosas principales. El aceite era usado para combustible, para encender luz. Antes se usaba el aceite para producir luz y para que esa luz pudiese alumbrar las calles, los sectores, las casas. El aceite también se usaba como un cicatrizante. ¿Para qué? Para sanar las heridas. Y el aceite se usaba también para apartar y consagrar. ¿Para apartar qué? Para apartar un rey, para apartar un sacerdote. Acabamos de ver que para consagrar a Aarón y sus hijos tuvieron que usar aceite. Ahora vamos a ver varios versículos
de la Biblia donde nos dice que usaban el aceite para consagrar reyes y profetas. Primera de Samuel 10. Versículo 1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí le estaba hablando a un hombre llamado Saúl. Y Saúl, que estaba buscando el ganado de su padre que se había perdido, se encuentra con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel, antes de decirle dónde estaba el ganado, le dice: agarra el aceite. ¿Era el aceite de la unción? No. El aceite de la unción solamente se usaba ¿para quién? Para los sacerdotes. Pero el profeta Samuel también preparaba un aceite para consagrar al rey. Y Dios le dijo: vas a consagrar a este hombre que han pedido el pueblo de Israel para que sea su rey. Este hombre que lo pidieron tal y cual, apariencia física, fuerte, dice que ninguno había como Saúl en cuanto a belleza. El hombre era atractivo físicamente, se veía fuerte, era un hombre alto y representaba al pueblo de Israel. Y el pueblo dijo: ese sí es. ¿Por qué? Porque estaban guiados por la apariencia. Y Dios, su voluntad permisiva, ¿verdad? Dios permitió, dijo: bueno, déjalos, ellos van a aprender de su consecuencia. Entonces agarró Samuel, agarró el aceite y lo ungió. Posteriormente este rey desobedeció y fue desechado por Dios. Ahora vemos nuevamente esta acción en Primera de Samuel capítulo 16. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces vemos que la persona que ungió a Samuel, si tú lees el capítulo completo, te das cuenta que Samuel, mientras iba buscando, ya estaba ungido, pero mientras iba buscando el ganado de su padre, dice la Biblia que pasó por un grupo de personas que estaban profetizando. ¿Y qué pasó con Saúl? Comenzó a profetizar. Comenzó a profetizar. ¿Quién había venido sobre Saúl? El Espíritu de Dios. Había venido sobre él, no para quedarse dentro de él, porque no podía. Porque el Espíritu de Dios, en los tiempos antiguos, antes de que vino la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu venía, hacía su efecto, hacía su acción y se retiraba. Lo vemos en toda la historia de los jueces. Usted lea el libro de Jueces y usted se dará cuenta que el Espíritu de Jehová venía sobre la persona, hacía la hazaña que iba a hacer y después se iba. Lo estudiamos en la historia de Sansón, ¿verdad? Venía el Espíritu sobre Sansón, mataba al león y después se iba. Pero llegó un momento en que Sansón rompió las 3 cosas que Dios le dijo que no rompiese, y en ese momento la Biblia misma dice: y Dios ya se había apartado de él. Entonces estas personas estaban siendo consagradas como reyes, pero ¿qué utilizaron para consagrarla como rey? El aceite. ¿Y qué vino después de la colocación del aceite? El Espíritu de Dios se derramó en Saúl para profetizar y se derramó en David también. Dice la Biblia, leámoslo nuevamente, 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, ¿desde cuál día? ¿Desde cuál día? Desde el día que lo ungió. ¿Te enseña eso la palabra del Señor acerca de eso? Claro que sí.
Biblia es hermosa, es hermosa. Vamos a leer Primera de Reyes 19:16. En este caso no era un rey quien estaban ungiendo. 19:16. Dice: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, diga conmigo Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea ¿qué? Profeta. Entonces el aceite de la unción lo usaban para consagrar a los sacerdotes. El otro aceite que fue preparado por el profeta lo usaban para consagrar a reyes y a otros profetas. El aceite representaba algo en la antigüedad que no se había descubierto sino después que entendemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque el aceite, tal y como lo representa allí en la antigüedad, el aceite hoy en día representa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y no es casualidad que esta gente que iba a ser usada por Dios en el servicio, lo ungieran con aceite como algo simbólico para que ellos pudiesen recibir esa presencia del Espíritu Santo. Gente que había sido apartada para Él. En el Nuevo Testamento también vemos la misma presencia del Espíritu Santo haciendo este efecto. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. Capítulo 10. Versículo 38. Como Dios ¿qué? Diga, como Dios ¿qué? Espíritu Santo y con poder ¿a quién? Y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y él, siendo 100% Dios, tuvo que cumplir toda justicia. En la palabra cumplir toda justicia es cumplir toda normativa del reino de los cielos. Y ese cumplimiento involucraba bautizarse. Y cuando Jesús se bautiza, haciendo un cumplimiento del reino de Dios, ¿qué es lo que sucede de una manera sobrenatural? El Espíritu Santo viene sobre él. Y luego de venir sobre él, el Padre desde el cielo le habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué se complacía el Padre de su Hijo? Porque su Hijo estaba obedeciendo lo que el Padre le estaba diciendo. Ay, ¿para qué, wea? Si yo soy Dios, hazlo. Ese fue el primero que le dijo Juan el Bautista. ¿Cómo así que te vas a bautizar? O sea, si yo necesito ser bautizado más bien por ti. Hazlo, Juan, porque es necesario que se cumpla toda normativa del reino de Dios. La palabra que se cumpla toda justicia, es eso lo que significa. Entonces esta persona tan sobrenatural, tan llena de poder, estaba cumpliendo una normativa del Padre. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Minutos después, el Espíritu Santo estaba llevando a Jesús al desierto. Mi pregunta: ¿Jesús fue al desierto sin el Espíritu Santo? No. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Y quién lo sustentó durante 40 días y 40 noches?
para que luego sea tentado por Satanás y le diga: ¿tenéis hambre? Convertí esas piedras en pan. Y Jesús le dice claramente, y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo vengo a obedecer no tu palabra, Satanás, vine a obedecer a mi Padre. Tenía una identidad clara. ¿Podía convertir las piedras? Claro que sí lo podía convertir, pero el Padre no le había dicho: conviértela. Si el Padre le dice: adelante Jesús, conviértela, él tenía que obedecer, porque él dice: yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de... ¿Cuántas veces en el libro de Juan, los que leyeron Juan, Jesús repitió esa misma frase? Muchas veces, muchas veces. Yo y el Padre uno somos. Yo vengo aquí a cumplir lo que mi Padre me dice. ¿Era Jesús obediente siendo hombre? Claro que sí. Pero fue ungido. Diga conmigo: fue ungido. ¿Y sabe de dónde sale esa palabra ungido? La palabra ungido en el hebreo es Mesías, traducido al español como Mesías. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, es Cristo. Cristo y Mesías son la misma palabra, tienen el mismo significado y significan ungido. ¿Por qué? ¿Por quién había sido ungido Jesús? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo Jesús no hizo nada. Dice que después estuvo haciendo obras sobrenaturales, poderosas. ¿Quién estaba con Jesús haciendo eso? El Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, Hechos capítulo 10. Lo acabamos de leer. Pero también lo dice Isaías, ¿cierto? Hay un versículo en Isaías que dice que Jesús citó estando en la sinagoga y dice: por cuanto me ha ungido Jehová y me ha llevado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Me buscan el versículo, por favor. A sanar a los quebrantados de corazón, a llevar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos. ¿Qué era lo que Isaías estaba diciendo antes de que Jesús hiciera eso? Por cuanto me ha ungido Jehová. Cuando lo ungió, lo consagró. Cuando lo ungió, lo capacitó. Era la unción que daba al Espíritu Santo. Y por eso quiero que entiendas esta palabra. Que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, número uno. Y luego ¿qué? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías estaba profetizando que sobre Jesús iba a venir un ungimiento siendo hombre y siendo 100% Dios. Un ungimiento que lo iba a provocar ¿quién? El Espíritu Santo. Y es exactamente lo que pasó con los apóstoles. Con los apóstoles vino un ungimiento. Por eso Jesús dijo: ni se les ocurra, después que yo ascienda, libro de Hechos capítulo 1, lo puedes buscar, ni se les ocurra ir a predicar si antes no reciben la venida del Espíritu Santo. Porque ustedes sin el Espíritu Santo están haciendo todas las cosas sin mí. Necesitan al Espíritu Santo. Es eso lo que nos capacita, nos llena, nos unge, nos consagra la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso está claro en la Biblia. Ahora dice, hay algunos versículos que nos comprueban esto. Segunda de Corintios 1:21.
Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, en el momento en que recibes el Espíritu Santo, tú vienes a ser un ungido. Y por eso se te llama cristiano, porque la palabra Cristo significa, ¿cómo significa? Entonces, ¿qué significa cristiano? Esos pequeños discípulos que están ungidos también. Dios nos ha ungido a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo difiero mucho de algunas religiones que usan deliberadamente esto de la unción. Porque cuando yo soy ungido, según la Biblia, cuando viene a mi vida, ¿quién? El Espíritu Santo. En ese momento soy ungido. Y me llama la atención, y esto se lo digo para que no caigan en el mismo error. Gente que está orando por cristianos y recibe la unción del Espíritu. Oh, la unción cae sobre ti. Ahora, ¿cuál unción? Si la unción la tiene ahí. ¿No tiene al Espíritu Santo? Entonces caemos en errores, porque la Biblia me enseña que en el momento en que yo recibí la presencia del Espíritu Santo, vengo a ser un ungido, consagrado, apartado, sellado. Tú eres mi hijo, yo te sello. Y ese sello no te lo quita nadie. La vaca que se salió con el sello colocado y se fue para la otra hacienda. Y el dueño de la hacienda que ve el sello de la vaca y dice: esta vaca no es mía, no es de mi rebaño. Lo honrado de este hacendado es decir, tengo que devolvérsela a su dueño. ¿Cómo identifica cuál es la hacienda donde pertenece la vaca? Por el sello. Pregunto, ¿se perdió la vaca? ¿Dejó de ser del dueño? No, sigue siendo del dueño, está sellada. Por eso el Espíritu Santo jamás te deja. Tú eres sellado. Y en el momento en que te descarríes, que Dios tenga misericordia de ti y no lo hagas, en ese momento el buen pastor va por ti y te da otra oportunidad. Y empieza a tocar tu corazón. Y puedes estar lo más endurecido, porque eso es bíblico también. Cuando alguien se aparta, se endurece tanto. Pero si es de llevarte hasta el borde de la muerte, y allí en la muerte reflexionar, hasta allí te va a llevar Dios, porque eres un sellado, eres su hijo. Jamás te dejará. Hay gente que se ha apartado del Señor creyendo que Dios lo va a olvidar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú fuiste sellado en verdad, a donde tú vayas, donde tú te escondas, David dijo: si subiera a los montes, allí me alcanzará tu presencia. Si me escondiera en la profundidad del mar, allí tu presencia me alcanzará. Si me extendiera en toda la tierra, tu presencia me alcanzará. Él no ha dejado de amarte. No ha dejado de amarte. Por tanto, donde vayas, no importa en la condición que estés, Él te va a rescatar. Y allí, siendo su hijo: este es mi sello, te lo coloqué hace tiempo, no vas a perderte. Voy a volver a rescatarte, a traerte. Por eso vemos personas que años que tenían separadas de Dios, vuelven a los caminos del Señor, tocadas por el Señor. Porque si eres su hijo, Él va por ti, tenlo por seguro. Pero si no perteneces a los sellados, déjame decirte que estás en incredulidad, y ahí sí está difícil la cosa. La unción viene con la misma presencia del Espíritu Santo. No caigamos en errores.
Cuando tienes al Espíritu Santo, tienes la unción. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, tenían la unción. Ahora sí, vamos afuera. Predicaron y solamente en una sola prédica 3,000 personas se convirtieron. Y en una segunda prédica 5,000 personas se convirtieron. Y no solamente se convirtieron, la Biblia dice en el libro de Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, persistían en la palabra. ¿Quién hacía esa labor? El hombre, el Espíritu Santo. Si ellos se les hubiese ocurrido salir sin el ungimiento del Espíritu Santo, miren, no hubiesen podido hacer nada de esto. Era la presencia del Espíritu Santo. Por eso no podemos hacer nada sin Dios con nosotros. Alejados de Dios, Jesús dijo: sin mí nada sois, fuera de mí nada podéis hacer. En el libro de Mateo capítulo 25, desde el versículo 1, nos habla de una historia que ya mi esposa compartió con ustedes. Una historia de un grupo de vírgenes que eran insensatas y un grupo de vírgenes que eran sabias. ¿Cuál era la diferencia entre una y la otra? Que unas tenían aceite y a la otra se le estaba gastando. ¿Qué hacía la diferencia en una persona sabia a una persona insensata? Claramente en esta parábola vemos que la diferencia lo hacía personas que buscaban ese aceite. A diferencia de las otras que no buscaban el aceite, entonces pensaban que ese aceite podía durarles hasta que Jesucristo viniera. Entonces son personas necias. Son personas incrédulas. Son personas que no entienden que tienen que buscar la presencia del Espíritu Santo para que su aceite esté rebosando. Porque ¿quién es el aceite? Simbólicamente, el Espíritu Santo. Entonces, si tú no buscas la presencia del Espíritu Santo, tu aceite va a estar escaseando. Y la Biblia dice claramente dos cosas que suceden con el Espíritu Santo. Número 1, lo apagas. Número 2, lo contritas. Número 1. Número 2, nunca la Biblia dice que Él se aparta de ti y se va de ti. No lo dice, porque dos cosas suceden con el Espíritu Santo: o lo apagas por no buscar de su presencia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué significaba el fuego? ¿Qué dijimos que hacía el aceite? Uno de los usos del aceite era el combustible, ¿verdad? Para las lámparas. Lo mismo está reflejando en esta parábola. ¿Cuál era el combustible para las lámparas de estas mujeres? El aceite. ¿Y quiénes eran prudentes? Las que tenían bastante aceite. Pero ¿quiénes eran insensatas? Las que se confiaron de que el aceite que le daban los domingos le iba a alcanzar para toda la semana. Por eso el aceite que se te da aquí, esa presencia que buscas de Dios para llenarte de su palabra, no te dura toda la semana, querido hermano. Necesitas buscarlo todos los días para que ese aceite siempre esté rebosante, lleno. Mientras haya vasija, hay aceite. Mientras que, ¿dónde aprendemos ese principio? Segunda de Reyes capítulo 4, historia de Eliseo y la viuda. La viuda le dice a Eliseo: Señor, los acreedores vienen contra mí, por favor ayúdame, defiéndeme, se han querido llevar a mis hijos. ¿Qué hago, Señor? Eliseo fue claro y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo: un poco de. ¿Qué estaba pasando con la viuda, mi hermano? El aceite estaba escaso. Y Eliseo, ¿cuál es el principio que le enseñó? Le dijo: ve y buscas vasijas. No busques pocas, buscas muchas vasijas,
porque entre más vasijas busques, más aceite. Y luego ve, enciérrate tú y tus hijos en tu cuarto, en tu hogar. Mateo capítulo 6. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, sino que cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensa en público. ¿Qué principio le estaba diciendo Eliseo a la viuda? Necesito que llenes tu vasija de aceite. En el momento en que ella dijo, se me gastó la vasija, ¿qué pasó? Se paró el aceite. Porque mientras no haya vasija, no hay aceite. La vasija, mi hermano, eres tú, soy yo. Mientras haya una vasija dispuesta, siempre va a haber un respaldo de parte de Dios. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Toda la Biblia está relacionada, mi hermano. Toda. Y siempre hay principios en historias comunes que Dios te está enseñando. Y te está diciendo, muchachos, ustedes son vasijas. Mientras haya vasija dispuesta, yo también estoy dispuesto a llenarlos, estoy dispuesto a rebosarlos. Pero si no hay vasijas, entonces el aceite va a empezar a escasear. Principios bíblicos. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Yo dije al principio que una de las cosas que se usaba el aceite también era ¿para qué? Para las heridas. Y mira lo que dice la Biblia aquí. ¿Cuál era una de las cosas por cuales fue ungido Jesús? Para vendar a los quebrantados del corazón. No cualquier herida. Para vendar tu herida profunda que no puede ser curada por un doctor, un médico o una enfermera. Él vino a sanar tus heridas. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, muchachos, si yo no me voy, yo no puedo enviarles al Consolador. La palabra consolador es la palabra griega paracleto y significa el que está contigo para ayudarte. Tú no puedes, yo estoy contigo para ayudarte. Estoy allí. No te voy a dejar. Eso es Paracleto. El Espíritu Santo está contigo para sanarte, fortalecerte, capacitarte y llenarte. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¿Me decías, Gabriel, algo? La palabra de Dios me enseña solo que la fe hay diferentes medidas, pero nunca me dice la Biblia que los apóstoles se pusieron a discutir para ver quién tenía más unción. Es decir, ponte de pie, mi hermano. Yo jamás puedo decir, mi hermano, que tengo más unción que tú.
Porque la misma unción, el Espíritu Santo, lo tienes tú y lo tengo yo. Otro error que están cometiendo la gente: creer y decir que tienen más unción que otros. Pero ¿sabes que sí me dice la Biblia? Conforme a la medida de vuestra fe. ¿Sabes qué me dice la Biblia? Un discípulo que le digo a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y eso sí es nivel de fe diferente en cada persona, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces yo no puedo tener la misma fe de una persona que tal vez, si yo no leo la Biblia y la otra persona lee la Biblia, la escudriña, la hace, ¿quién va a tener un nivel de fe mayor? La persona que busca. Vamos a leer la Biblia y con esto terminamos. Juan capítulo 3, 34. ¿Qué dice la Biblia? Léalo, mi hermano. No entendí. Pero es que el pastor está inventando. Es que sí existen niveles de unción. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Léalo. No da el Espíritu por medida. Entonces, ¿es una falsa doctrina lo que predican? ¿Sí o no? Porque el mismo Espíritu que tienes tú, lo tengo yo. Ahora, ¿qué es si lo que habla la medida? Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El Espíritu Santo dota a cada persona de dones conforme a la medida de vuestra fe, conforme a la manera en que tú busques a Dios y lo conozcas, vas a conocer qué don tienes. Y jamás los dones tuyos van a ser los mismos míos. Y esto lo he dicho muchas veces en la célula, porque la gente dice: ay, yo sí quisiera tener ese don de sanidad, que oro por los enfermos y resucitan. Tú puedes orar por un enfermo y el enfermo sanarse, porque la oración del justo puede mucho. Claro que sí. La oración de fe sanará al enfermo. Pero hay un don que da el Espíritu Santo de sanidad, donde la persona que lo tiene, al orar, la persona es usada para sanidad. Es diferente. Don de profecía, don de lenguas. Hay gente que habla lenguas y lo toma el Espíritu y hablan cosas sobrenaturales. Y yo, ¿por qué no tengo esas lenguas? Ay, Dios, tocame, Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos, Señor, que cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo, ellos hablaron en lengua. Yo tengo que hablar en lengua cuando reciba el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo me dice: no todos van a hablar en lenguas. Entonces,
¿quién es el que está contradiciendo la Biblia? ¿Dios o nosotros? No todos van a profetizar. No todos van a tener el don de sanidad. Pero cuando tú descubras el don que Dios ha dado y empiezas a unirte al otro que tiene el don y al otro que tiene el don, dice: juntos somos el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo, antes de hablar de esto, habló y le dijo: muchachos, somos el cuerpo de Cristo. Jamás una mano va a decir: ¿y por qué no fui ojo? Értale, para estar arriba. Jamás. Cada quien tiene una función. Y así dice el apóstol Pablo: así como cada quien tiene una función, cada miembro, así el Espíritu Santo dio dones a la iglesia para que cada uno, complementados, fuésemos el cuerpo de Cristo, usados para su obra. No te quejes si no tienes el don de aquel o el don de aquella. Simplemente dile: Señor, ¿cuál es el don que tú has derramado? Y esa es la única forma de descubrirlo, es en la presencia de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántos tienen la unción? Amén. Usted no puede decir que no tiene la unción, porque si no ha aceptado a Cristo. Vamos a que usted acepte a Cristo. Porque una vez que aceptas a Cristo, tienes la unción, eres ungido. Ahora Dios quiere que tú lo anheles. Sabes que el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, el que está allí, quiere que tú lo anheles. Ese es el anhelo que Dios quiere que tú tengas con Él. No que anheles los dones de otras personas, no, que lo anheles a Él, quien te da el don, quien te unge como un hijo, quien te capacita es Él. Y yo quiero que ores conmigo y hagas esta oración. Cierra tus ojos. Yo creo que todos han aceptado a Jesús. Pero si por casualidad alguien no ha aceptado a Jesús en su vida, la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, también vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Entonces, ¿cuál es el requisito para recibir al Espíritu Santo? Pedirlo con fe y decirle: Señor, quiero que entres a mi vida. Y si tú no has hecho esta oración, allí con tu ojo cerrado, tus ojos cerrados, quiero que le digas al Señor: Señor Jesús, te reconozco como mi Dios y mi Señor. Quiero invitarte a mi casa, a mi habitación, a mi corazón. Quiero que seas mi consolador y que me fortalezcas, me avives cada día más, porque quiero seguir tus pasos. Señor, he comprendido que si te tengo a ti, si tengo al Espíritu Santo en mi vida, tengo esa unción. Soy ungido con ese aceite santo. Soy sellado. Soy redimido. Y yo quiero, Señor, que en este proceso de mi vida tú puedas mostrarme, Señor, los dones que me has dado, Señor, que yo los pueda descubrir en tu presencia. Dile que yo los pueda descubrir en tu presencia, porque yo quiero servirte. Díselo al Señor: yo quiero servirte, Señor. Y sé que tú me has dado un don. En este momento tal vez no lo conozco, Señor, pero yo quiero conocer el don que me has dado. Y con ese don, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, Señor.
Ayúdame a caminar en fe, Señor, y a aumentar mi fe a través de la búsqueda de tu presencia y de tu palabra. A que mi fe pueda crecer aún más. Quiero que me llenes, Señor. Quiero que me avives. Quiero que me hagas una nueva persona cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía. ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a